Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En lo alto de una torre de cristal brillante a pocos pasos del Parque Central, se encontraba la sede de Red International Holdings, una fortaleza del capitalismo moderno. El edificio reflejaba el cielo de Nueva York como un espejo altivo, desafiando al resto de la ciudad a alcanzarlo. En su cima, en el último piso, se alzaba un mundo aparte, un universo silencioso de suelos de parqué pulido, sillones de cuero italiano y pinturas modernas valoradas en millones. Aquí era donde Jonathan Reed, un nombre que Wall Street pronunciaba con una mezcla de miedo y respeto. A los 52 años, Jonathan ya no era el hombre ambicioso que había sido en su juventud. Se había convertido en una leyenda viviente, un estratega frío y calculador que había construido un imperio mediante adquisiciones, negociaciones implacables y decisiones impopulares pero rentables. Había sobrevivido a juicios públicos de alto perfil, crisis financieras, escándalos e incluso a un intento de infiltración orquestado por sus propios socios. Pero a pesar de su rotundo éxito había una zona oscura en él, un vacío más profundo que los números en sus extractos bancarios. Ya no tenía fe en nadie. Demasiadas puñaladas por la espalda. Demasiadas sonrisas hipócritas en cenas de negocios. Demasiados apretones de manos por obligación, nunca por confianza. Incluso sus familiares, a quienes consideraba leales, habían demostrado ser débiles en cuestiones de dinero. Así que, con el tiempo, Jonathan había aprendido a confiar solo en una herramienta, la prueba. Él probó. Él provocó. Él observó. A veces exponía a la gente al estrés. A veces a la tentación. Sabía que, la verdad de una persona solo se revelaba en secreto, cuando nadie la miraba, al menos eso era lo que pensaba. Y ese día, solo tras los cristales tintados de su oficina, Jonathan Reed iba a implementar una prueba discreta pero decisiva, una trampa. Y el objetivo no sería un ejecutivo ambicioso ni un socio influyente. No. Sería una mujer invisible. Una figura que pasamos por alto sin prestar atención, una simple señora de la limpieza. Su nombre era Ava Coleman. A sus 29 años, Ava llevaba 3 meses trabajando como trabajadora de mantenimiento, asignada a las plantas ejecutivas de la sede central. Siempre vestía el uniforme de servicio, impecablemente planchado, con el pelo recogido en un moño sencillo y unas zapatillas desgastadas pero limpias. Llegaba puntual, no faltaba ni un día y realizaba su trabajo con meticulosidad. Pero lo que más la diferenciaba, era su silencio. Ava solo hablaba cuando le hablaban. Nunca se sentaba, ni siquiera en los descansos. No miraba los objetos lujosos que limpiaba. Se movía de una oficina a otra como una discreta brisa, casi invisible para los ejecutivos con corbata que trabajaban hasta tarde. Sin embargo, quienes se tomaban el tiempo de observarla veían en sus gestos una disciplina rara, una concentración casi militar. No solo fregaba el suelo ni vaciaba la basura, ella respetaba el lugar. Pero detrás de este rigor se escondía algo, una vida difícil, tejida de sacrificios. Tras perder a sus padres en un trágico accidente automovilístico, Ava vio cómo su juventud se hundía en una emergencia brutal. Entonces decidió cuidar a su hermano pequeño, Liam, un niño de 11 años con ojos brillantes y sueños de astronauta. Había dejado de lado sus ambiciones académicas para mantenerse, trabajando en 2 empleos y estudiando en línea siempre que tenía un momento. Por las mañanas, llevaba a Liam a la escuela. Por las noches, limpiaba oficinas donde otros construían imperios mientras ella les ponía freno. Sin embargo, Ava no envidiaba a nadie. No odiaba a los ricos ni tenía celos de los poderosos, ella solo quería vivir honestamente, para darle techo y amor a su hermano, para que creciera lejos de la desesperación. No soñaba con lujos, sino con estabilidad. No con un ascenso social meteórico, sino con paz. Ella soñó con ya no tienes que luchar todos los días, poder sentarse, respirar, sonreír sin miedo al mañana. Ella no quería cambiar el mundo. Ella solo quería proteger a los suyos. Y esa noche, sin saberlo, iba a ser observada por un hombre acostumbrado a juzgar, a sospechar, a probar, y que no esperaba que la verdad que buscaba vendría de ella. Ese día, Jonathan Reed se levantó más temprano de lo habitual. El cielo estaba gris y pesado, como un presagio, sobre Manhattan. Un silencio inusual reinaba en su oficina en lo alto de la torre.
Sin reuniones, sin llamadas a inversores, sin auditorías en curso. Solo una idea persistente que lo había atormentado durante varios días. Se sentó detrás de su escritorio de caoba maciza, golpeó nerviosamente su bolígrafo dorado sobre un documento en blanco y luego llamó a su asistente personal. «Víctor, pasa». Víctor Harris, su mano derecha durante más de 10 años, un hombre discreto y leal, entró en la habitación con cierta aprensión. Conocía bien esa mirada, la de alguien a punto de lanzar un juego cuyas reglas solo él conocía. «¿Qué pasa, Jonathan?» Jonathan se levantó, rodeó su escritorio y se acercó a una sección de pared de madera oscura. Presionó un botón oculto en la moldura, caja fuerte de alta seguridad, incrustado en la pared, apareció con un ligero ruido de clic. Giró la manivela lentamente, con precisión, y luego la abrió. Dentro, un verdadero tesoro brilló bajo la luz. Joyas antiguas en cajas de terciopelo negro, relojes suizos alineados como soldados, gruesos fajos de billetes de $100, entre dos camisas de cuero, contratos confidenciales con las firmas de hombres poderosos. Todo esto, a tu alcance. Déjala abierta. Esta noche, declaró con calma, sin apartar la mirada del contenido. Víctor resta interdit. ¿Indulto? Esta noche, durante la limpieza. Quiero que el baúl quede entreabierto. Lo justo para que podamos ver qué hay dentro. Víctor frunció el ceño. ¿Quieres que incriminemos a uno de tus empleados? Jonathan se giró lentamente hacia él. Quiero observar. Probar. Caminó hacia la ventana, con las manos tras la espalda, mirando la bulliciosa ciudad que se desarrollaba abajo como un tablero de ajedrez de oportunidades y traiciones. Hay una joven, Ava Coleman. ¿Tranquila? ¿Discreta? Nadie la nota. Y ese es el problema. Aquellos a quienes no notamos pueden ser los más peligrosos, o los más puros. Quiero saber qué lado tiene. Víctor vaciló. Jonathan, es arriesgado. Si alguien se entera de esta prueba, sobre todo si viene de la prensa. Exactamente. Jonathan interrumpió, la lealtad solo se revela en la tentación. No en las entrevistas de trabajo ni en los elogios. Se revela, cuando nadie te ve. Se acercó al armario de madera al fondo de su escritorio y abrió una trampilla oculta. Detrás había una pequeña habitación insonorizada y sin ventanas que contenía una pantalla de vigilancia, un sillón de cuero y un discreto sistema de grabación de vídeo, cámara en miniatura, cuidadosamente escondido en una lámpara de pared en su oficina, estaba conectado a este sistema. Voy a sentarme aquí. A observar. En silencio. No quiero atraparla. Quiero saber quién es cuando se encuentra sola ante la oportunidad. Víctor lo miró, dividido entre la preocupación y la fascinación. Sabía que Jonathan nunca actuaba sin razón, pero esta vez, era algo personal. Había una obsesión en su mirada, casi un dolor ancestral. Está bien. Víctor suspiró. Me aseguraré de que nadie suba al piso superior esta noche excepto ella. Y sobre todo, no apagues la cámara. Víctor asintió. Jonathan se hundió en el sillón de la habitación secreta, solo frente a la pantalla. Cruzó los brazos, paciente, con la expresión fija. No buscaba a un ladrón. Buscaba la verdad. Y él no sabía todavía que lo que estaba a punto de observar iba a ser mucho más perturbador de lo que imaginaba. Él era 34 preciso cuando Ava Coleman entró en la oficina presidencial, en el último piso de la Torre Reed. El pomo de latón giró silenciosamente, como si el silencio mismo se inclinara ante el lugar. La puerta se cerró tras ella con un suave ruido metálico, clic, amortiguado por el grosor de las alfombras orientales. La oficina de Jonathan Reed era un espacio casi sagrado, inmerso en una oscuridad suntuosa. El resplandor de las farolas de Manhattan se filtraba por las ventanas panorámicas, proyectando reflejos cambiantes sobre las oscuras paredes de nogal. Un ligero aroma a cuero, madera pulida y papel viejo impregnaba el aire. Ava, como todas las noches, entró con humildad, sosteniendo su escoba en una mano y un trapo en la otra. Primero hizo lo de siempre, empezó por las ventanas, limpiando con movimientos circulares y tranquilos, precisos, casi coreografiados. Luego pasó al escritorio, las sillas, las estanterías. Cada objeto que tocaba lo trataba con un respeto silencioso, como si estuviera limpiando no solo muebles, sino la memoria de alguien.
Y entonces se acercó a la esquina derecha de la oficina. Allí había una sección de pared que se sabía que era móvil. Un vistazo rápido bastó para darse cuenta de que algo andaba mal. Ella se detuvo en seco. Su corazón dio un salto. Dificultad para respirar. Sus ojos se congelaron. La caja fuerte estaba entreabierta, no solo entreabierta, abierto de par en par. La puerta de metal negro mate, normalmente oculta en la pared de madera, se abría como una herida abierta. Y dentro, era una escena casi surrealista. Delfajos de billetes de $100, cuidadosamente atados, estaban apilados como ladrillos en una pared dorada. Relojes suizos coleccionables descansaban en cajas alineadas, sus esferas brillando bajo la luz indirecta. En la parte inferior, un collar de perlas de rara finura descansaba sobre un terciopelo azul medianoche. Más arriba, documentos sellados, algunos, marcados como confidenciales, llevaban los sellos de empresarios famosos. Era un inventario de riqueza, influencia y puro poder. Ava dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. Ella parpadeó. ¿Había visto mal? ¿Fue un descuido? ¿Un error? Una duda cruzó por su mente. Luego un escalofrío. Y un pensamiento furtivo: nadie lo sabría. No había nadie en la oficina. Nadie en el pasillo. Ningún sonido, salvo el lejano sonido de un ascensor bajando. Su mirada volvió al tronco. Su respiración se había acelerado, pero intentó mantener la calma. Miró a su alrededor una última vez. Luego, con lentitud mesurada, apoyó con cuidado la escoba contra la pared y se arrodilló un poco para acercarse. No tocó nada. Ni siquiera el borde. Se incorporó rápidamente, con expresión seria. Su expresión no era de miedo ni de tentación. Era de decisión. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una libretita en cuero desgastado, el objeto que siempre llevaba consigo. Dentro, listas de tareas, frases motivadoras, palabras para su hermano. Y algunas, notas adhesivas con bordes córneos. Arrancó uno rosa pálido. Sacó un bolígrafo pequeño. Y con letra clara y recta, escribió: Señor Reed. El maletero ya estaba abierto cuando llegué. No se ha movido nada. Ava Colman. Releyó la nota un segundo. Luego, sin temblar, se acercó al escritorio de caoba y pegó delicadamente el mensaje allí, cerca del portaplumas grabado con el nombre del multimillonario. Luego, con un gesto lleno de moderación, cerró suavemente la puerta del baúl. No lo forzó. No hizo ningún ruido. Lo cerró, como se cierra un libro viejo que no se permite leer. Luego volvió a buscar su escoba. Y reanudó su trabajo. Como si nada hubiera pasado. En la habitación de al lado, Jonathan Reed observó la escena en directo en la pantalla de vigilancia. Sentado en el sillón de cuero de la habitación secreta, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas delante de la boca, no dijo nada. Su mirada estaba fija en la imagen, Ava, pegando una nota sencilla. Luego, Ava, volviendo a su trabajo sin darse la vuelta. No se había movido ni un centímetro. Esperaba una vacilación. Una mirada persistente. Un impulso descontrolado. Un gesto furtivo. Había visto a personas mucho más poderosas que esta joven derrumbarse por mucho menos. Esperaba la naturaleza humana en su forma más frágil. Mas él no había visto nada de esto. Justo una calma desconcertante. Una rectitud casi dolorosa. Una integridad silenciosa. Se queda allí mucho después de su partida, todavía mirando la pantalla negra, ahora vacía. La cámara seguía grabando, pero la escena había terminado. Y en el silencio de esta habitación donde no hubo traición, Jonathan sintió que algo se agitaba dentro de él, algo que creía que había muerto hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Ava Colman, con los ojos aún cansados por una noche de trabajo, estaba guardando sus cosas en su casillero cuando apareció un breve mensaje en su teléfono del trabajo: por favor, preséntese inmediatamente en la oficina del presidente. Se quedó allí paralizada. Se le encogió el corazón. De inmediato pensó en la caja fuerte. Lo había hecho todo bien, ¿verdad? No había tocado nada. Incluso había dejado una nota.
Sin embargo, esta llamada repentina, a esa hora, no presagiaba nada bueno. Subió al último piso en silencio. Cada piso que pasaba aumentaba su aprensión. El vestíbulo de la oficina presidencial estaba silencioso, casi irreal. Un asistente le abrió la puerta sin decir palabra. Jonathan Reed estaba de espaldas al ventanal, contemplando el paisaje urbano matutino. En la mano derecha sostenía la pequeña nota adhesiva rosa. No se giró de inmediato. «Pase, señorita Coleman», dijo con calma. Ava obedeció, cerrando la puerta con cuidado. Su uniforme aún olía a detergente. Le temblaban los dedos. Jonathan se giró lentamente. Su mirada era seria, pero no hostil. «¿Viste este cofre, no?» «Sí, señor», respondió ella con la voz casi apagada. Él asintió lentamente. «¿Y no te llevaste nada?» Ella sostuvo su mirada. «No, señor». Dio unos pasos dentro de la habitación, sin apartar la vista de ella. «¿Para qué?» Respiró hondo. Luego simplemente dijo: «Porque no era mío. Yo limpio sus oficinas, señor, no su conciencia». Siguió un largo silencio. Jonathan bajó la mirada, como si sus certezas se hubieran tambaleado levemente. Se acercó a su escritorio, abrió lentamente un cajón y sacó un sobre blanco. Se lo entregó a Ava, quien dudó antes de tomarlo. «Este es un cheque por $50,000. Sus ojos se abrieron de par en par. La cantidad le parecía irreal. Casi absurda. «No es una recompensa», dijo, «es una inversión». Luego colocó un segundo sobre en la mesa entre ellos. «Y esto, es una carta de aceptación a nuestro programa interno de capacitación en gestión. Normalmente está reservado para empleados veteranos con título universitario y recomendaciones internas. Pero te diré algo, Ava. Tienes la integridad que ni siquiera algunos de mis gerentes tuvieron». Ella permaneció petrificada. «Creía que estaba poniendo a prueba tu lealtad», continuó. «Pero era yo quien estaba siendo puesto a prueba. Me recordaste algo esencial. Lo que has hecho, o mejor dicho, lo que no has hecho, vale más que 1000 currículums brillantes». Dio un paso atrás y colocó una mano sobre su escritorio de caoba. «Necesito gente como tú. Gente que se ponga de pie cuando nadie mira». Ava sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Intentó hablar, pero tenía la garganta apretada. «Gracias, señor. No sé qué decir. Solo di que estarás allí el lunes por la mañana para empezar a entrenar. El resto vendrá solo». Ella asintió lentamente, como en un sueño. Apretó los dos sobres contra su pecho. Salió de la oficina casi sin aliento. En el ascensor, sola, rompió a llorar suavemente. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Pensó en su hijo Ilaiche, a quien había criado sola durante 6 años. En las noches de trabajo, los sacrificios, las humillaciones silenciosas. Pensó en su madre, que murió sin poder dejar la limpieza. Y ahora, gracias a una prueba a la que ella ni siquiera había dado su consentimiento, todo cambió. No fue solo una oportunidad. Fue un punto de inflexión. Un nuevo capítulo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ava se permitió creerlo. Habían pasado 3 años desde aquella extraña noche en que una caja fuerte entreabierta reveló mucho más que billetes o joyas, dejó al descubierto el alma de una mujer recta y despertó la de un hombre poderoso. Ava Coleman, que antes era una discreta ama de llaves, ahora era director de operaciones sociales de Reed International, un puesto que Jonathan había creado especialmente para ella. Pero no se conformaba con un nuevo puesto ni con una oficina luminosa con vistas a la ciudad. Trabajaba con el mismo rigor que antes, pero con una misión mucho más amplia: puertas abiertas a los olvidados. Ella tiró el programa Segundo Amanecer, un plan de reinserción laboral para madres solteras, exprisioneros y jóvenes adultos de hogares desfavorecidos. Visitó centros comunitarios, escuchó sus historias y contó las suyas. Creó becas universitarias, del talleres de desarrollo personal y entrenamiento gratuito en asociación con las filiales de Reed International. Cada archivo que firmaba, cada mano que estrechaba,
Era un recordatorio de sus propias noches de ansiedad pasadas limpiando oficinas vacías, soñando con más sin atreverse nunca a decirlo en voz alta. En los pasillos de la empresa, se convirtió en un símbolo viviente de integridad, coraje y esperanza. Los empleados, incluso los de mayor rango, bajaban la voz en su presencia, no por miedo, sino por respeto. No imponía nada, pero su franqueza bastaba para tranquilizar a las conciencias. Para Jonathan Reed, el hombre que había construido un imperio con sospecha y estrategia, cambió lentamente. Aprendió a escuchar sin probar, dar sin medida. Él, que creía que todo el mundo tenía un precio, había descubierto que algunas personas poseían algo mucho más raro, una moralidad inquebrantable. A veces interrumpía sus reuniones para pedirle la opinión de Ava sobre proyectos sociales o decisiones internas. Hablaba de ella con sus socios extranjeros, no como un caso de éxito, sino como la conciencia de su empresa. Aprendió a mirarla no como una protegida, sino como una igual. Y más, como un brújula humana. Una noche, mientras regresaban juntos de un congreso benéfico, Jonathan le dijo, mientras miraba pasar las luces de la ciudad a través de la ventanilla del coche: pensé que te había engañado con una caja fuerte. Pero en realidad, abriste la mía. No la de acero. La que sellé mucho más profundamente. Ava sonrió suavemente, sin responder. Sabía que algunas cosas no hacía falta decirlas. Había dejado un cofre abierto para que lo examinaran. Pero fue su corazón lo que ella reveló. Y en ese gesto silencioso, en ese sencillo post-it rosa de hace mucho tiempo, estaba la semilla de una transformación que ningún billete podría haber comprado.